Hola a todos, voy a contar en este video qué está sucediendo con el cepo recargado, ese super cepo que empezó a aplicarse a partir del viernes 29 de mayo para los importadores. ¿Qué está sucediendo con las reservas del Banco Central según los últimos datos que tenemos? ¿Y cómo puede seguir esta situación en la cual el Banco Central trata de proteger los únicos dólares que le quedan, que son las reservas netas en el Banco Central? Antes de comenzar, les recuerdo todos estos informes detalladamente y con gráficos, cuadros y estadísticas. Los pueden encontrar en mi sitio web maximontenegro.com o planm.com.ar. Y si quieren seguirme en Instagram, lo pueden hacer en @maximontenegrooficial. También les sugiero que se suscriban al canal de YouTube Planm TV y activen la campanita de notificaciones para recibir alertas de los videos que vamos subiendo todas las semanas. Bueno, empecemos. Entre el 15 de abril, escuchen bien estos datos, entre el 15 de abril y el 28 de mayo, es decir, desde que se reabre la ventanilla para operar en dólares en los bancos hasta el 28 de mayo pasado, pese a que la Argentina tiene superávit comercial, es decir, exporta más de lo que importa, y pese a que estamos en un periodo de liquidación de exportaciones del agro récord, es decir, es el momento donde en el año más venta de exportaciones agroindustriales se producen. Pese a todo eso, en este periodo, desde el 15 de abril al 28 de mayo, el Banco Central tuvo que vender en el mercado cambiario para evitar que el dólar oficial se disparara 1.759 millones de dólares. Repito, desde mediados de abril hasta casi fines de mayo, el Banco Central evitó una devaluación mayor del tipo de cambio oficial vendiendo nada más y nada menos que 1.759 millones de dólares. En promedio, en ese periodo, prácticamente un mes y medio, estuvo vendiendo a razón de 60 millones de dólares diarios, pero con el agravante de que las últimas semanas de mayo venía un ritmo de casi 100 millones de dólares de ventas de reservas del Banco Central para evitar una devaluación. Nosotros dijimos varias veces que esa situación era completamente insostenible, que así no se podía seguir, el Banco Central no podía seguir perdiendo reservas de esa manera. Y efectivamente, el viernes 29 de mayo, el Banco Central anunció un super cepo, un cepo recargado, en el cual no solamente funciona el cepo de 200 dólares para la compra de dólares para atesoramiento, para personas físicas por mes, sino que también se restringió fuertemente el acceso de dólares por parte de las empresas y fundamentalmente de las empresas importadoras. Es decir, se empezó a retasear, a recortar, a restringir el acceso de dólares por parte de los importadores al tipo de cambio oficial. Eso le permitió al Banco Central, sobre todo en los primeros días del super cepo, recomponer fuertemente reservas porque no le vendía dólares a nadie. Vendía muy poquitos dólares para atesorar, 200 dólares por mes a las personas físicas, y los grandes demandantes de dólares que habían quedado al tipo de cambio oficial, los importadores, cuando empezó junio se vieron con muchas dificultades para efectivamente acceder a ese tipo de cambio oficial de alrededor de 70 pesos. Bueno, fíjense, entre el 29 de mayo y el último dato que tenemos, que es el viernes 12 de junio pasado, el Banco Central ya compró 945 millones de dólares para las reservas del Banco Central. Es decir, que pasó de vender, repito, entre mediados de abril y el 28 de mayo, más de 1.700 millones de dólares, a comprar entre el 29 de mayo y el 12 de junio pasado 945 millones de dólares. Es decir, que recuperó más de la mitad de las reservas que había perdido en el periodo anterior hasta que aplica el super cepo o el cepo recargado. Ese cambio de tendencia muy fuerte, donde ahora hay un banco central que compra el excedente de dólares, claro, porque
prácticamente no le vende a nadie dólares al tipo de cambio oficial y fundamentalmente está retaseando y recortando mucho los dólares muy importantes que son para los importadores, y son dólares necesarios no solamente porque hay empresas que compran insumos importados, sino también hay bienes de capital o bienes esenciales en esta economía que se deben comprar al exterior y que son importaciones que hay que pagar con dólares al tipo de cambio oficial. Bueno, el Banco Central está cerrando esa canilla y se queda con todo el excedente del superávit comercial, está nuevamente acumulando dólares de las reservas. Esto se refleja en las reservas netas o en las reservas reales que tiene disponibles hoy el Banco Central. Fíjense, al 28 de mayo, es decir, justo antes de aplicar el super cepo, las reservas reales del Banco Central, nosotros hicimos un video con este tema, habían caído a 7.667 millones de dólares. Un mínimo total, prácticamente casi 4.000 millones de dólares menos que cuando asumió Alberto Fernández, y eso tenía que ver con que una parte importante se usó de esos dólares para pagar deudas en dólares y no caer en default y seguir en camino con la renegociación de la deuda, y en términos netos, en el año el Banco Central venía vendiendo unos 1.000 millones de dólares, si uno toma lo que había comprado en la primera parte del año y lo que había empezado a vender desde mediados de abril. Así que, atención, el Banco Central había llegado a un mínimo de reservas de apenas 7.600, 7.700 millones de dólares el 28 de mayo, y sin embargo, con las compras que vino haciendo desde fines de mayo y sobre todo la primera quincena de junio, ya recuperó parte de esas reservas que había perdido, y hoy las reservas netas o reservas reales del Banco Central están en unos 8.537 millones de dólares. A ver, ustedes se preguntarán, bueno, encontraron o descubrieron la pólvora, encontraron la fórmula para que el Banco Central deje de perder reservas y efectivamente empiece nuevamente a recuperar los dólares que había perdido. Bueno, esto es así en el cortísimo plazo, pero así como dijimos en su momento que era insostenible un banco central vendiendo 100 millones de dólares diarios para que el dólar oficial no subiera más rápidamente, que eso terminaba en un super cepo o en una devaluación desordenada cuando se te acababan los dólares, ahora también decimos que no es sostenible este cepo recargado o este super cepo a las importaciones por varios meses más. Básicamente porque esto tiene dos riesgos. El primero es que estas medidas de restricción de dólares a los importadores puede llevar a los importadores, y de hecho ya está ocurriendo en distintos sectores de la economía, a tomar como cotización de referencia para fijar los precios de sus productos los dólares alternativos. Estos son el contado con liquidación o el dólar bolsa o el dólar blue, que rondan los 120 pesos. Y de esa manera, obviamente, remarcan los precios internos en la economía. De hecho, es lo que está sucediendo en algunos sectores, y uno ve un impacto también en los precios de los electrodomésticos o de la electrónica que tienen que ver con esto. Es decir, son productos básicamente importados, son con alto componente de importación, y como nadie sabe cuál va a ser el dólar a la cual el Banco Central le va a vender cuando tengan que reponer stock, se cubren y fijan un dólar más alto para vender sus productos actuales, como una forma de cubrirse en caso de que cuando tengan que reponer stocks, tengan que reponer la mercadería, el Banco Central no le siga vendiendo el dólar del tipo de cambio oficial. El segundo riesgo es que, además de estas remarcaciones, haya desabastecimiento de bienes importados y de insumos esenciales para la producción, lo cual también está generando ruido en algunos sectores productivos que dependen de insumos importados, tanto en pequeñas y medianas empresas, en pymes o en grandes empresas, y al no tener abastecimiento están con dificultades fundamentalmente en términos de planificar un futuro de recuperación económica. Si no tienen esos insumos, por más que se levante la cuarentena, no van a tener posibilidad de recuperar actividad económica. En el Banco Central
saben estas restricciones, saben estos problemas, saben que un cepo de estas características, un cepo recargado, un super cepo a las importaciones, no es sostenible en el tiempo si la economía argentina quiere en algún momento salir de esta larguísima recesión que va prácticamente ya con 2 años y medio largo. Y dicen que este super cepo es simplemente transitorio hasta que se cierre la renegociación de la deuda, que fue una forma de frenar la canilla o de cerrar la canilla, de frenar la sangría de dólares que tenía el Banco Central para estabilizar la situación en el corto plazo, y son conscientes de que esto es simplemente transitorio hasta cerrar la renegociación de la deuda. Veremos cómo sigue la política, la película en realidad, y también cómo sigue la política económica, porque venimos diciendo siempre, efectivamente, no se podía seguir con una pérdida de reservas semejantes, era necesario frenar esa salida de dólares del Banco Central, si no, la situación podía terminar en una crisis muy desordenada, pero tampoco se puede seguir con este cepo reforzado, con este cepo recargado, que lo que hace es ponerle un palo grande en la rueda de la producción si en algún momento hay una flexibilización de la cuarentena y se encuentra algún sendero de salida económica a la crisis que estamos y a la recesión que estamos viviendo. Espero que les haya gustado este video. Les recomiendo, como siempre, que se suscriban a Plan M TV, activen la campanita de notificaciones y nos reencontramos en cualquier momento. Chau.